Antes de que Pablo Escobar fuera conocido como El Patrón, y mucho antes de que el Cartel de Medellín se convirtiera en una superpotencia criminal, ya existía una figura que dominaba el narcotráfico con una mezcla de astucia, crueldad y ambición: Griselda Blanco, la temida madrina. Mientras Escobar apenas daba sus primeros pasos en el contrabando local, Griselda ya controlaba rutas internacionales, imponía terror en Miami y acumulaba fortunas con un método violento y calculado que ningún otro traficante había visto. Ella no siguió un camino, lo creó. Y aunque Escobar y Griselda jamás se reunieron, la verdad, una verdad que el mundo del narco mantuvo oculta durante décadas, es que sus historias avanzaron como dos líneas paralelas destinadas a influirse sin tocarse. Ella fue la pionera salvaje. Él, la mente estratégica que aprendería observando. Antes de continuar esta historia, si te apasionan los relatos oscuros contados con rigor e intensidad, suscríbete al canal. Tu apoyo permite que sigamos revelando verdades que el narco siempre intentó esconder. A finales de los años 70, Griselda Blanco dominaba Miami con una estructura violenta y caótica que no tenía precedentes. Era impredecible, paranoica y despiadada. Gobernaba mediante el miedo y estaba dispuesta a eliminar a cualquier persona que se interpusiera en su imperio. Mientras tanto, en Medellín, Pablo Escobar comenzaba a expandir su influencia de forma silenciosa y metódica. Observaba el ascenso de Griselda desde lejos, no para imitarla, sino para comprender las reglas del mercado norteamericano que ella había abierto a la fuerza. Aunque nunca cruzaron palabras, Griselda y Escobar competían indirectamente por los mismos territorios, los mismos contactos y la misma narrativa de poder. Ella era la tormenta que abría caminos con violencia. Él, la estrategia que se preparaba para industrializar esos caminos. Así comenzó una rivalidad invisible. Una guerra sin enfrentamientos directos, sin traiciones explícitas, pero con un impacto profundo en la historia del narcotráfico. Mucho antes de que el Cartel de Medellín soñara con dominar el mercado estadounidense, Griselda Blanco ya había creado una infraestructura criminal que cambiaría para siempre la historia del narcotráfico. Ella diseñó rutas clandestinas, estableció alianzas en barrios peligrosos de Nueva York y Miami y perfeccionó métodos de transporte que las autoridades no sabían cómo enfrentar. Mientras muchos traficantes aún actuaban como improvisados contrabandistas, Griselda operaba como una estratega. Conocía los horarios de los aeropuertos, los puntos ciegos de la policía y la psicología de los distribuidores callejeros. Su sistema era tan avanzado que incluso agentes federales admitieron años después que ella moldeó el mercado antes de que Escobar lo industrializara. En Medellín, Pablo Escobar comenzaba a notar esa estructura imponente. No tenía contacto con la madrina, pero sabía que su éxito revelaba un patrón. El mercado estadounidense era enorme, voraz y vulnerable. Griselda había sido la primera en explotarlo con brutal eficacia. Y aunque nunca compartieron una alianza, Escobar aprendió silenciosamente de su ascenso y de su inevitable caída. A comienzos de los años 80, la violencia extrema de Griselda comenzó a volverse en su contra. Sus hombres se rebelaban, sus enemigos crecían y las autoridades estadounidenses la tenían en la mira. Cada ataque impulsivo debilitaba la estabilidad que ella misma había construido. Fue entonces cuando el Cartel de Medellín, liderado por Escobar, vio el terreno despejado para expandirse. Pablo no imitó el caos de la madrina. Al contrario, impuso un sistema meticuloso, donde logística, planificación y control valían más que la violencia desbordada. Mientras Griselda se hundía en paranoia, Escobar creaba alianzas internacionales, multiplicaba la producción y convertía el narcotráfico en un negocio sofisticado. Él no dependía del terror constante. Dependía de la eficiencia. Así, el territorio que alguna vez perteneció simbólicamente a Griselda pasó a formar parte del nuevo imperio de Medellín. No porque Escobar la derrotara directamente, sino porque ocupó el espacio que ella dejó vacío al destruirse a sí misma. Fue el inicio de una transición silenciosa.
la reina caía, mientras el patrón ascendía sin oposición. Durante el reinado de Griselda Blanco, Miami se transformó en un tablero de guerra donde cada esquina podía convertirse en una ejecución pública. Su estilo impulsivo, agresivo y despiadado convirtió la ciudad en un epicentro de violencia tan extremo que la prensa estadounidense comenzó a llamarlo The Cocaine Cowboy Era. Mientras ella mantenía su trono mediante el miedo y el caos, Pablo Escobar observaba con atención desde Medellín. Entendía que Miami no era solo un punto de distribución, era la puerta de entrada al sistema financiero que podía multiplicar ganancias y expandir poder. Sin buscar un enfrentamiento directo, Escobar empezó a construir discretamente conexiones que años atrás habían sido controladas por la madrina. Los distribuidores que escapaban de la paranoia de Griselda encontraban en el cartel de Medellín algo que ella nunca pudo ofrecer: estabilidad. Así, sin que se vieran, sin que intercambiaran una sola palabra, comenzó una disputa silenciosa por el control simbólico del territorio más valioso del narcotráfico. Era como si dos sombras gigantes caminaran sobre la misma ciudad, pero en tiempos distintos. A comienzos de los años 80, rumores sobre un nuevo proveedor colombiano comenzaron a llegar a los oídos de Griselda. Algunos distribuidores hablaban de cargamentos más constantes, precios más competitivos y una eficiencia que contrastaba con el caos que ella misma producía. Ese proveedor tenía un nombre que pronto dominaría el mundo: Pablo Escobar. Griselda, acostumbrada a ser la figura más temida del negocio, sintió que algo estaba cambiando. No se trataba de un enemigo directo, pero sí de un poder emergente que avanzaba mientras ella se debilitaba por guerras internas y decisiones impulsivas. Escobar no buscaba destruirla. Simplemente estaba construyendo algo que trascendía su método explosivo. Donde Griselda usaba terror, Pablo usaba estrategia. Donde ella sembraba caos, él levantaba estructura. Y así, casi sin notarlo, la reina se encontró ante una amenaza abstracta. Un imperio que crecía sin declararle guerra, pero que inevitablemente la desplazaría. Era o principio do fin para Griselda, y o inicio de una era sin precedentes para Escobar. Mientras Griselda Blanco se hundía en sus propias guerras internas, Pablo Escobar ascendía con una velocidad que el mundo criminal jamás había visto. Su visión era distinta. No quería controlar apenas una ciudad, quería controlar todo el sistema. Así nació el proceso de industrialización del narcotráfico. Escobar organizó laboratorios remotos, rutas múltiples, alianzas con pilotos, distribución estructurada en Miami, Nueva York y Los Ángeles, e incluso redes de protección política. Cada pieza del negocio funcionaba como un engranaje preciso. Griselda había mostrado que Estados Unidos era un mercado gigantesco, pero Escobar perfeccionó la fórmula. Mientras la madrina instauraba terror, él instauraba logística. Mientras ella imponía miedo, él imponía resultados. Y aunque jamás se enfrentaron directamente, la diferencia entre ambos se volvió evidente. Griselda había sido la pionera salvaje. Escobar, la máquina. Fue entonces cuando el narco dejó de ser un caos brutal y se convirtió en un imperio. Sin declararlo, sin buscarlo, Escobar estaba ocupando el lugar que Griselda había dejado desprotegido. Para mediados de los años 80, la caída de Griselda Blanco era inevitable. Su paranoia había transformado aliados en enemigos. Sus ataques indiscriminados habían atraído la furia de las autoridades y su imperio se sostenía únicamente en el miedo. En 1985, finalmente fue capturada en California, dando fin a una era marcada por sangre, caos y ambición desmedida. Mientras la reina enfrentaba décadas de prisión, el cartel de Medellín entraba en su momento de mayor poder. La ausencia de Griselda no fortaleció a Escobar directamente, pero eliminó o último obstáculo psicológico para que o patrón dominara por completo o tráfico hacia Estados Unidos. Los distribuidores que antes dependían de Griselda necesitaban estabilidad, previsibilidad y una red confiable, justo lo que Escobar ofrecía. Y así,
Con un imperio en ascenso y una leyenda cayendo en silencio, el mundo del narcotráfico dio un giro definitivo. La reina desapareció. El patrón reinó. Y la historia, décadas después, aún trata de unirlos en un duelo que nunca ocurrió, pero cuya sombra sigue viva. Tras la captura de Griselda Blanco, el narcotráfico internacional sufrió un reordenamiento inmediato. Miami, ciudad que había sufrido el caos desatado por la madrina, comenzó a exigir un suministro más estable y menos violento. Ese vacío, esa necesidad de estructura, fue el terreno perfecto para que Pablo Escobar consolidara su imperio. Mientras los distribuidores estadounidenses buscaban escapar del legado sangriento de Griselda, el cartel de Medellín ofrecía algo que parecía casi profesional. Rutas confiables, entregas regulares, precios predecibles y un sistema que funcionaba como una empresa internacional. Escobar tomó lo que Griselda había construido, las rutas, los contactos, la infraestructura básica, y lo transformó en una máquina global. Su ascenso no dependía de la brutalidad impulsiva. Dependía de eficiencia, visión y disciplina. La reina había abierto caminos con violencia. El patrón los convirtió en autopistas. Y así, o mercado que antes había sido moldado, pelo caos de Griselda pasó silenciosamente a operar sob a sombra organizada y poderosa de Escobar. No hubo confrontación. No hubo traición, solo el reemplazo natural de una era por otra. Con el paso de los años, la historia comenzó a unir los nombres de Escobar y Griselda como si hubieran sido rivales directos o aliados secretos. Nada de eso ocurrió. Pero la narrativa popular, fascinada por ambos, creó un mito donde dos titanes del narcotráfico parecían destinados a un choque épico. Lo cierto es más complejo. Griselda representó el origen salvaje del negocio, mientras Escobar representó su industrialización total. Ella fue el caos que abrió las puertas. Él, la estructura que las consolidó. Cuando la madrina cayó, Escobar ascendió. Cuando su nombre se apagó, el del patrón se volvió un fenómeno mundial. Cuando ella dejó un legado sangriento, él dejó uno histórico, estratégico y devastador. Y así, aunque nunca cruzaron caminos, sus historias quedaron entrelazadas para siempre. Ella mostró lo que era posible. Él mostró lo que era inevitable. La reina y el patrón se convirtieron en dos mitades de un mismo enigma criminal. Uno que el narco siempre trató de ocultar y que apenas ahora empieza a revelarse. Mientras Griselda Blanco enfrentaba décadas de prisión, el cartel de Medellín alcanzaba una expansión sin precedentes. Lo que alguna vez fue un negocio fragmentado y caótico, Pablo Escobar lo transformó en una maquinaria que controlaba laboratorios, rutas aéreas, distribución internacional y redes financieras clandestinas. Escobar tomó todo lo que los años de violencia de Griselda dejaron atrás, contactos, rutas, mercados sin dueño, y lo convirtió en un sistema casi militar. Lo que ella gobernó con miedo, él gobernó con estructura. Lo que ella mantuvo con impulsos, él consolidó con estrategia. Mientras el nombre de la madrina se desvanecía detrás de rejas frías, el del patrón se convertía en un fenómeno global. Era temido, estudiado, perseguido y para muchos incomprendido. Pero aunque el mundo veía el ascenso de Escobar como algo completamente nuevo, la verdad era mucho más profunda. El imperio del patrón se construyó sobre el eco lejano de una reina que había demostrado, antes que nadie, que conquistar Estados Unidos era posible. Ella fue el prólogo. Él, el capítulo principal. Y juntos, sin conocerse, cambiaron la historia del crimen para siempre. Hoy, décadas después, la relación entre Pablo Escobar y Griselda Blanco sigue envuelta en mitos. Documentales, series y rumores inventan enfrentamientos, alianzas secretas y traiciones que jamás ocurrieron. Pero la verdad, la que el narcotráfico nunca quiso admitir, es aún más sorprendente. Ellos no fueron aliados, no fueron enemigos, no fueron socios ni rivales directos. Fueron dos fuerzas que moldearon eras diferentes de un mismo monstruo. Griselda representó la brutalidad primaria
el origen salvaje, el caos que abrió caminos con sangre. Escobar representó la organización absoluta, la industrialización del crimen, el poder que domina desde la estrategia. La reina cayó por su propio fuego. El patrón cayó por su propio imperio. Y ambos, desde extremos opuestos, construyeron la narrativa que hoy define todo lo que el narcotráfico llegó a ser. Si quieres más historias reveladas con precisión, tensión y profundidad, suscríbete al canal. Aún quedan muchas verdades ocultas esperando ser contadas.